Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. El tema de Dios ha desaparecido de la escena pública y se reconoce que todo el mundo en el ámbito privado y en su vida, cada uno tiene su religión, pero no se le da lugar a Dios en la vida pública. En la vida privada cada uno hace lo que quiere, pero en la vida pública Dios ha dejado de estar presente. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo Soplar sobre la herida. Estoy como siempre con Quique Di Masi en todos los botones, poniendo en el aire esto, y con Isabel Pisano, no con todos los botones, sino con todas las luces. Ella siempre viene dispuesta a iluminarnos. ¿Cómo estás, Isa? Acá estoy, prendida. Bueno. Al programa. ¿Qué tema tenemos hoy para compartir con todos nuestros amigos? Aparte de todo lo que sucede, una cantidad de cosas. Pero me pareció muy interesante un artículo que te robé a vos de tu Facebook, pero que tiene que ver con Dios. Un artículo que salió en el diario El País, realmente muy bueno. Y que lo escribió Manuel Feijó. Sí. Entonces, me parece que ilustra bastante que como Dios es el origen, fijarnos en Él y charlar sobre Él, profundizar sobre Él, nos viene muy bien. Sobre todo nos viene bien tener una visión adulta, que es lo que propone no lo propone el artículo, lo plantea nomás, sí. Porque no pretende eso. Pero creo que ese tipo de reflexiones nos lleva a nosotros a tener una fe adulta y no aferrada a frases hechas, a devociones, a cosas que por ahí no van al fondo de las problemáticas que tenemos en este tiempo, de las problemáticas del ser humano de siempre, que no hay que responder con simplezas y sacándonos de encima el problema, sino tratar de profundizar un poco, ¿no? Sí, además es interesante la imagen de Dios a través de los tiempos. Eso es un tema muy rico, muy, muy rico. El artículo está dedicado a su hermana Alicia, a la memoria de mi hermana Dolores. En plena Ilustración europea se prohibían en España los libros que intentasen demostrar la existencia de Dios. Se los consideraba peligrosos. Y es que Dios era tan evidente que no necesitaba demostración alguna. Se cuenta que durante el reinado de Felipe IV, 1621-1665, se pensó para remediar la pobreza de nuestras tierras en canalizar los ríos Manzanares y Tajo. Pero una ilustre comisión de teólogos se declaró en contra con la siguiente sutil argumentación. Si Dios hubiese querido que ambos ríos fuesen navegables, le habría bastado con pronunciar un sencillo «hágase». Si no lo hizo, sus razones tendría, y no está permitido enmendarle la plana.
Tal cual. Es notable, esto era así y en muchos temas, ¿no? Esa manera de ver todas las cosas desde una visión, desde un Dios que en última instancia es que estamos, por un lado parece que lo estamos respetando, pero por otro lado lo estamos manipulando. No es tan ajena a nuestro tiempo, ¿eh? Hay gente que, bueno, no va a ponerse a decir eso, pero que muchas veces acepta como normal, por ejemplo, que haya injusticias, que haya pobres, que haya gente que no puede, y bueno, y que invitan a la resignación en lugar de a la transformación, porque eso en última instancia es, no vamos a ponernos a corregir un río, porque si Dios lo hubiera querido hacer de otra manera, lo hubiera hecho. Pero es un negarse a cambiar, no solamente un negarse a profundizar el río, a canalizar el río, sino un dejar todas las cosas como están. No nos creamos que es tan antiguo eso. Y además, es muy interesante esto si lo relacionamos con las visiones fundamentalistas que se tienen hoy en día en muchos lugares del Islam. El Islam está viviendo en este tiempo esa manera de concebir la relación de Dios con el hombre. El Islam fundamentalista, repito, porque hay gente que no es así, pero hay gente muy importante que sí, y pueblos, ven la intervención de Dios de una manera tan directa como la veían estos tipos al hablar así de que no había que canalizar los ríos. Y eso fundamenta la locura, porque no se puede hablar de otra manera, de los fundamentalismos que vemos por televisión cuando vemos cómo la gente mata a la gente, como el otro día mataron un montón de chicos porque se estaban escapando de Irak o de no sé dónde, los del ejército islámico. Detrás de eso hay esta visión de un Dios que la gente pretende meter en la vida de todos los días, siempre para justificar alguna otra cosa. ¿Solamente el Islam? Porque hay otros grupos también que... No, todo lo que sean fundamentalistas, todo lo que es fundamentalismo y extremismo lleva a meter a Dios en este tipo de cuestiones que... sí, justifica, como que vos decís, acciones. Justifica otras cosas.
Soplar sobre la herida. Les recuerdo que estamos escuchando el artículo de Manuel Feijó que se llama Avatares de la creencia en Dios. Este artículo salió en el diario El País. Salta a la vista que por aquellas fechas Dios era algo inmediato, asequible, presente, familiar. Era un dato más de la realidad, o incluso el gran dato. Europa y por supuesto España convivían sin mayores traumas con la fe en Dios, una fe heredada de las buenas gentes del pasado. También parece obvio que en la actualidad Dios no encuentra fácil acomodo, al menos en la geografía occidental. Hace más de un siglo que Nietzsche, con su habitual desparpajo, lo envió a engrosar la lista del paro. Lo declaró viejo y cansado, incapaz de asumir las tareas que los nuevos tiempos demandan. Y un gran conocedor e intérprete de Nietzsche, Heidegger, no tuvo reparo en afirmar que en el ámbito del pensamiento es mejor no hablar de Dios. Se tiene la impresión de que la recomendación del filósofo de la Selva Negra goza de notable aceptación. En España, constataba con ironía Antonio Machado, se puede hablar de la esencia del queso manchego, pero nunca de Dios. Esto es muy actual y muy real, ¿no? El tema de Dios ha desaparecido de la escena pública y se reconoce que todo el mundo en el ámbito privado y en su vida, cada uno tiene su religión, pero no se le da lugar a Dios en la vida pública. En la vida privada cada uno hace lo que quiere, pero en la vida pública Dios ha dejado de estar presente. Esto tampoco es inocente. En la medida que sacamos a Dios de la escena pública y decimos que eso es una cuestión de cada uno, dejamos de tener una referencia y un punto en común. Y empobrecemos la relación entre nosotros y pretendemos ir a contramano de algo que está grabado a fuego en el corazón de todas las personas y en el corazón de todas las culturas. No hay cultura en la historia de la humanidad que no tenga de alguna manera una relación con un ser trascendente y superior. Cuando pretendemos borrar del mapa a Dios, automáticamente en su lugar ponemos otras cosas. Hoy en día es el dinero, el poder, de eso sí se habla, y vaya si se habla. Lo que ocurre cuando se tiene una idea infantil de Dios, como eso de los ríos, y se pretende tener una religiosidad en donde Dios está en todas partes, y se lo usa para cualquier cosa, es que el resultado ha terminado siendo que entonces Dios no está en ninguna. Cuando Dios está en todas partes, no está en ningún lado. Y cuando yo creo que lo puedo manipular, Dios desaparece. Curioso, porque hay momentos cuando hay algo impactante que a la gente le impacta mucho y que no sabe qué hacer con eso, dice, ¡ay, Dios mío! Rápido. Y en las películas, ¡my God! Entonces, es como que sale, sí, aún en personas impensadas, eso, ¡ay, Dios mío! O Dios mío, ¿qué hago? ¿O qué? Eso, ¿no? Sigue el artículo de Manuel Feijó. Se ha hecho un gran silencio sobre Dios. Su muerte ha sido repetidamente anunciada. Lo hizo, pero sin triunfalismo ni euforia, Nietzsche,
De hecho, percibió como pocos que, sin Dios, sonaba la hora del desierto, del vacío total, del nihilismo completo. Acudió a 3 certeras metáforas para ilustrar las consecuencias de la muerte de Dios. Se vacía el mar, es decir, ya no podremos saciar nuestra sed de infinitud y trascendencia. Se borra el horizonte, o, lo que es igual, nos quedamos sin referente último para vivir y actuar en la historia. Se esfuman los valores y, por último, el sol se separa de la tierra, es decir, el frío y la oscuridad lo invaden todo. El mundo deja de ser hogar. Es muy bueno, está muy bien escrito, aparte de que es muy bueno, porque es una descripción de lo que se ha convertido Occidente a partir de esa muerte de Dios. Evidentemente no es Nietzsche el que mató a Dios. Nietzsche lo que hace es poner de manifiesto algo que estaba ocurriendo en la sociedad. La sociedad empieza a construirse desde otro lugar, básicamente desde la ciencia y desde la razón. Y esos racionalismos y esos cientificismos vaciaron el mundo de hogar, es decir, fueron convirtiendo la convivencia vaciaron el mar, son muy buenas las imágenes. La ciencia nos ha dado cosas extraordinarias. La medicina, la penicilina, la extensión de la calidad y de la cantidad de vida. Bueno, no hace falta enumerar todo, hemos llegado a la luna, hemos hecho cosas realmente deslumbrantes y hasta en los teléfonos que tenemos nos sorprendemos de las cosas que somos capaces de crear. Pero nos hemos quedado sin hogar, sin un lugar cálido para habitar, sin horizonte, sin el gran drama del tiempo que vivimos es la falta de sentido. Tenemos que encontrar la manera de capitalizar toda la riqueza de la ciencia, porque renunciar a la ciencia es absurdo, capitalizar toda esa riqueza de los enormes pasos que ha dado la humanidad en este tiempo, pero volver a poner en el centro de la escena el sentido de la vida que nada más que un Dios, y para nosotros los cristianos un Dios como Padre, puede darnos, porque eso es lo que nos convierte en familia, eso es lo que nos convierte en hogar, como dice el texto.
Soplar sobre la herida. En lugar de equilibrarse y pararse y decir, bueno, sigue valiendo la pena vivir, uno sigue dejándose estar. Entonces no encuentra dentro suyo ni Dios, ni a Dios, y nada, no tiene esperanza. Soplar sobre la herida. Les recuerdo que estamos leyendo un artículo aparecido en El País, en el diario El País, escrito por Manuel Feijó, que se llama Avatares de la creencia en Dios. Noble forma de despedir a un difunto. Nietzsche era consciente de que la muerte de Dios cambiaba el destino del mundo y de la historia, y le quiso dedicar un gran elogio fúnebre. Repetidamente se ha evocado el carácter clarividente, casi profético, de la figura de este genial escritor y filósofo. Intuiría que un siglo después de su muerte, en nuestros días, nos íbamos a quedar casi sin mar, sin horizonte, sin sol. Tal vez fue consciente de la notable dificultad que entraña convertir en categorías seculares vinculantes los pilares religiosos de antaño. Es obvio que en la actualidad Dios no encuentra fácil acomodo en la geografía occidental. No parece posible, ni lo pretende este artículo, retornar a los lejanos tiempos en los que la presencia de Dios era tan obvia que se contaba con él a la hora de canalizar los ríos. Occidente ha seguido, más bien, el itinerario de Feuerbach. Dios fue mi primer pensamiento, el segundo la razón, y el tercero y último el hombre. En el ámbito filosófico, la teología de ayer se llama hoy antropología. Y tampoco asistimos en la actualidad a contundentes proclamaciones de ateísmo. El ardor negativo de otros tiempos ha dado paso al desinterés actual. Muchos ateos de ayer prefieren llamarse hoy increyentes. Esto es muy importante de subrayar, porque cuando pretendemos borrar a Dios de la vida pública, la consecuencia siguiente es el desinterés, el desencanto. No vale la pena ni ser ateo, es decir, uno no cree en nada. En España había una expresión muy expresiva, valga la redundancia, hace unos años, ser un pasota. Un pasota es uno que pasa de todo, uno que no le importa nada de nada. Y entonces una sociedad pasota, una sociedad que pasa de todo, que no quiere complicarse la vida con pensamientos profundos, que no le importa ni de dónde venimos ni a dónde vamos, y que se centra nada más que en lo práctico y lo concreto de la plata, del poder, de lo que hay que hacer mañana, que vive en un presente absoluto y sin horizontes. Una sociedad así es, sin dudas, una sociedad sin hogar, como decías hace un ratito al leer el artículo, y una sociedad en la que si todos pasamos de todo, no somos responsables de nada. Y entonces vamos construyendo esta manera de relacionarnos tan
irrespetuosa no sé si es la palabra, irrespetuosa de la ley e irrespetuosa de los demás. El que no me importe nada no es el nada. ¿Qué es? Son los demás. El nada es la justicia, el nada es la política, el no me importa nada, y entonces me borro. Esa palabra no es española sino argentina. Me borro, entonces todos los vínculos se vacían y ahí vamos, en una sociedad que necesita justamente, que lo está intentando, recuperar vínculos, recuperar relaciones, pero para todo eso es necesario preguntarnos qué creemos, sobre qué Dios queremos construir, porque en algún Dios siempre uno se apoya. Vamos a seguir apoyándonos en la guita, vamos a apoyarnos en la ciencia, vamos a apoyarnos en nosotros mismos, vamos a pensar un poquito y dejarnos llevar por algo que está en el corazón de todos, que es, porque en el fondo todos queremos creer, dejarnos llevar por esas ganas de creer. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes in curiosity. Dust in the wind, all the air is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, but we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute buy. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind. Soplar sobre la herida.
sé, suena así muy, muy triste, ¿no? Esto también, pero hay situaciones y hay cosas hechas en el mundo y personales también que a veces agotan. Y a veces uno dice, bueno, sigamos en este ritmo, con esta rutina, que no cambie nada. Total, nada cambia, todo es igual. Y entonces es como que en lugar de equilibrarse y pararse y decir, bueno, sigue valiendo la pena vivir, uno sigue dejándose estar. Entonces no encuentra dentro suyo ni Dios, ni a Dios, y nada, no tiene esperanza. Es que ese Mucha es el gente mensaje está en esta cosa. Es el mensaje de los poderosos. Es el mensaje de lo que nos quieren convencer, de que nada vale la pena. Es el mensaje de que ¿para qué cambiar? Es el mensaje de todos aquellos que están muy bien como están en un mundo en donde muy poca gente cada vez es más rica y más poderosa y millones de personas no tienen a dónde meterse y se largan al mar con sus hijos y se ahogan en el camino para llegar a algún lugar a donde poder vivir. ¿Cómo vamos a aceptar que todo esto no se puede cambiar? Si esto no se puede cambiar, apagamos la luz y nos vamos. Es terrible. Pero lo que sí me doy cuenta es que si yo no creo en algo, no tengo un Dios que puede ser el Dios cristiano o puede ser una idea o lo que fuera, pero algo en lo cual creer, entonces la vida se vacía completamente de sentido. No sé cómo se educa a un hijo si no tenemos un horizonte de creer en algo, por ejemplo. Y sí que eso también es otra forma de dominio. Claro, es la gran forma de dominio. Es la gran aparentemente manera, sin violencia. Es el, pero va a eso agregarle todas las cámaras que están poniendo en todos lados. Y estamos viviendo en un gran hermano, en donde nos están llevando de la nariz. Y la idea... Mejor no pensar. La idea más revolucionaria que demuestra que todo eso es así, es justamente la idea de Dios. La idea de que el poder no es lo último. La idea es que por encima de los poderosos hay otra cosa, y hay otra instancia, y hay otro sentido de la vida que servir a los poderosos. Y que aguantarme lo que haya que aguantarme con tal de que no me joroben demasiado. Y aceptar como normal la injusticia esta que se vive. Justamente Jesús, ¿qué es lo que viene? Jesús viene en un tiempo en donde el Imperio Romano era lo normal, incambiable. Se habían adaptado a él todos los jerarcas judíos. Esa era la realidad. Báncatela. Y Jesús empieza a hablar de Dios como Padre y empieza a presentar otro proyecto de vida diferente y otro sueño cuando empieza a hablar del reinado de Dios. Y empieza a pelear contra todos los que creen que la realidad es inmodificable. Justamente por eso, además, el cristianismo empieza a difundirse rapidísimamente entre los más pobres, entre los esclavos. Por eso, en última instancia, esa fe proclamada por ese Jesús, un par de siglos después, acaba con el Imperio Romano. Fíjate lo que es una palabra, una idea de un tipo que predica 2 años y que lo crucifican, prende en un pueblo. Ese Jesús sigue vivo y presente en todas esas comunidades y se transforma completamente esa sociedad en la cual el Dios era el César y nada, de ninguna manera podía cambiarse. Se parece mucho al tiempo en el que estamos viviendo.
Soplar sobre la herida. Y seguimos con este artículo de Manuel Feijó, Avatares de la creencia en Dios, aparecido en el diario El País. Y es que tal vez todos, creyentes e increyentes, nos hemos dado cuenta, como Bonhoeffer, de que el problema de Dios tiene su origen en Dios, en su invisibilidad, en el carácter misterioso de su revelación. Bien lo sabía San Agustín. Si lo comprendes, no es Dios. De ahí que el aplomo afirmativo de otras épocas haya sido reemplazado por un incómodo balanceo entre el sí y el no. El maestro Eckhart era llamado el hombre del sí y del no. Se referían al carácter dialéctico de su pensamiento. También cuando hablaba de Dios. Solo abandonaba la dialéctica cuando se disponía a preparar una sopilla para los pobres. No había para él urgencia mayor. Impresiona constatar cómo creyentes tan profundos y auténticos como José Gómez Cafarena se adherían a la dramática ponderación entre el sí y el no a la fe cristiana. En él vencía el sí, pero su fe supo de noches oscuras, de travesías del desierto. Y no es menor la impresión que causan algunas frases del Papa Francisco. Si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. O esta otra. Si uno tiene respuesta a todas las preguntas, es prueba de que Dios no está con él. Y añade, un cristiano que lo tiene todo claro y seguro, no va a encontrar nada. Es muy importante cómo este hombre, en su artículo, pasa de los grandes pensadores y de los grandes filósofos a estas afirmaciones del Papa que son la llave que le han abierto el corazón de muchísimas, millones de personas. La adhesión que genera el Papa no está en que le da besos a los chicos y que es simpático y que toma mate. La adhesión que genera el Papa está en que él se presenta a sí mismo como un hombre profundamente creyente y por lo mismo, porque es creyente, también capaz de dudar, de conmoverse, de no entender, de no ser el que lo tiene todo claro y el que tiene siempre la última palabra sobre todo. Las personas, para que tengamos de vuelta ese hogar, necesitamos dirigentes así, dirigentes frágiles, curiosamente, que nos abran el camino para algo que no es frágil, que es el sentido de la vida y en qué queremos realmente creer. Este Papa, que nos muestra de esta manera su fe, es una fe como la nuestra. Ni vos, ni yo, ni ninguno de los que predicamos el Evangelio
tenemos todo reclaro. Si somos así y tenemos todo claro, en el Evangelio hay personajes de esos que lo tienen todo claro. Son los fariseos. Son los fariseos de antes y de ahora, que se presentan con una cantidad de argumentos incontrastables diciéndole a todo el mundo lo que tienen que hacer. Esos son los que han matado a Dios. Esos son los que nos han dejado sin Dios. Los que han provocado la reacción de millones de personas, de culturas enteras, que no están dispuestas a bancarse ningún fariseo que les diga cómo tienen que pensar y cómo tienen que hacer. Pero sí están abiertos a dejarse iluminar y hasta conducir por un hombre que cree, que duda, que quiere creer más y que quiere transmitir esa fe así de humana y así de real. Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Vamos a invitarlos a que nos sigan escuchando en www.soplarsobrelarida.com y a que se hagan amigos, si están en Facebook, de Soplar sobre la herida. Me quedé con una reflexión, es que la realidad es que Dios pasa por nuestra humanidad, con lo que tenemos de fortalezas y sobre todo con lo que tenemos de debilidades, ¿no? Sigamos reflexionando juntos. Si quieren acompañarnos, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Gracias. Soplar sobre la herida.
Hacemos soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.